Bueno, hermanos, mi nombre es Gloria Polo, vengo de Colombia, casi 30 años. Llevo casi 30 años de un regalo que no hay palabras con que describir. Ese regalo fue el 5 de mayo del 95, en la Universidad Nacional en Bogotá. Era viernes, casi 5 de la tarde, llovía muchísimo. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional, lamentablemente, yo hice al contrario, me formé en un hogar creyente, una mamá adoradora del Santísimo, Mariana a morir. Mariana, una mujer amantísima de Jesús Eucaristía, con una vida muy pobre, una mujer muy enferma, y con un esposo borracho, alcohólico, mujeriego. Pero qué amor tan grande brotaba del corazón de mamá. Un amor inmenso y una alegría que yo nunca la entendí. Y ella decía que la alegría brotaba no por la relación entre personas, ni por el dinero, ni por las cosas, que la alegría brotaba desde un corazón en sufrimiento que se iba donde su amado y unía su corazón al corazón de Cristo y le ofrecía toda su vida de sufrimiento por la conversión de su marido, de sus hijos y de todos los hombres adúlteros. Mamá fue enamoradísima del rosario, pero así nos formó. Y nos formó de manera de que éramos pobres y aguantábamos hambre, pero no nos sentíamos, los pobres amargados porque están aguantando hambre. No, teníamos paz en el corazón, la paz que transmite una verdadera Mariana en su casa, a pesar de las circunstancias adversas de pobreza, de enfermedad y de adulterio y de pecado. Sin embargo, mi mamá no fue sembradora de odio. Ella perfectamente nos hubiera podido hablar mal de papá y lo hubiéramos aprendido a odiar. Pero ella siempre nos enseñó que papá tenía una enfermedad por allá guardada en su alma y que nosotros teníamos que hacer el Santo Rosario para que un día él estuviese sano. Y esa era la manera como ella nos mostraba el alcoholismo y la vida de papá tan desordenada. Efectivamente, al cabo de los años, papá lentamente fue cambiando al punto de que cuando le llegó la muerte pudo confesar y alcanzó la gracia de Dios. Esa era mi mamá y ella me heredó a mí ese amor inmenso por las almas. Ella no me enseñó a orar, mi familia y yo. No, ella me enseñó que orar por los demás, desde muy bebecita. Mamá decía, tenemos que orar por todos porque todos somos pecadores y todos somos necesitados que la gracia de Dios nos transforme el corazón. Entonces nosotros tenemos que ser como una plastilina en la mano, una arcilla, y quitándole todo el barro que entorpece el camino hacia Dios. Mamá nos heredó a nosotros, sobre todo a mí, un amor inmenso por los pecadores, inmenso. Yo los amaba profundamente y no, aquí la santa, allá los pecadores, no. De un amor del fondo del alma, del fondo del corazón. Al punto que yo me levanté en mi pueblo de oración, de Santísimo. Yo cuando llegaba a la Santa Misa, yo pensaba que todo el mundo veía lo que yo veía. Yo estaba jugando y yo salía corriendo y llegué, me voy al cielo. Para mí que era ir a ver el cielo, ir un momento a la iglesia, si esto era corriendo, asomarme, ver el Santísimo, arrodillarme, ver la nube de Santísima Virgen María, ahí al lado de Jesús presente en la Eucaristía. Yo desde pequeñita lo vi y pensaba que todo el mundo veía esto. O sea, para mí ir a la Santa Misa era un regalo
inmenso sentir el llamado de Papá Dios con esas campanas y cómo se le movía el corazón a uno. Nos está llamando el Padre. Nosotros íbamos a la Santa Misa y yo veía los ángeles revoloteando, veía a la Santísima Virgen María trayendo las almas, peleando, porque ahí mismo todas las dificultades cuando uno viene a la Santa Misa se dan, o se pone bravo el marido, se enferman los niños, es una guerra, un combate, pero es un combate que libra nuestra Madre Santísima con los santos y con los ángeles. Es un combate que usted no conoce de todo lo que hacen por usted, para que usted esté aquí, usted no se imagina todo el combate que hubo ya en el cielo. Y yo desde pequeña yo veía estos combates. Sí, y por eso a mí me emocionaba muchísimo ir a misa, yo me la gozaba, y cuando yo llegaba allá a la Santa Misa, cuando yo veía salir a Jesús, yo nunca veía al sacerdote, yo veía al sacerdote ya después de terminar la Santa Misa, pero mientras que estaban en el eterno sacrificio, yo veía a Jesús, y yo veía cómo el cielo expectante en adoración ahí presente, con los coros, con los santos, qué respeto, qué amor, qué unión, qué comunión, como en la Santa Misa se une el cielo y la tierra, y como a través de un hombre, Cristo, es Cristo, pero en el sacerdote, y ocurre todo ese milagro. Me encantaba, yo veía a los ángeles, como revoloteaban la nube de Papá Dios. Cuando empezaba la liturgia de la palabra, yo nunca me quedé afuera en la palabra, como si la palabra fuera un hecho pasado de siglos anteriores. No, la palabra es viva, es presente y es eficaz. Y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos entre en la palabra, que contemplemos la palabra desde la vivencia de la palabra, de entrar al eterno presente de Dios de la palabra, no como una herencia pasada o como un libro viejo, o mucho menos, no, es presente. Yo siempre, cuando estaba en la palabra de Dios, yo cerraba los ojos y yo empezaba a vivir lo que estaban diciendo, y cuando yo lo estaba así viviendo, yo cerraba los ojos así, cuando menos me veía, yo estaba caminando al lado de Jesús en la palabra. A mí, de todas las que siempre me quedó bien marcada desde pequeñita de la palabra de Dios, fue la mujer cananea que gritaba por su hijita, y Jesús seguía caminando, y la intercesión de los apóstoles, Maestro, conmovidos a esta mujer, y el Señor caminaba hasta que el Señor se detiene, y yo me hacía al lado del Señor y empezaba a llorar y a jalarle la túnica. Mire que está llorando por su niña, y me ponía yo a llorar. Ahí entendí el valor de la intercesión. Y qué mujer hay cananea, toda la hija, ¿quién es una madre cananea? Que su hijo en la droga, que su hijo enfermo en el alma, en su cuerpo, en su espíritu, en su mente. ¿Y cómo yo voy a dejar que pase? La mujer cananea. No, yo, madre, tengo que entrar y a entrar al lado de esa mujer, y gritar por mi hijo y por los jóvenes del mundo entero. Esa es la vivencia de una iglesia viva, de una palabra viva. Y yo vivía esto, por eso es que fue tan duro mi caída, es que es impresionante. Yo vivía la contemplación de la palabra, yo jamás me quedé sentada en la silla, yo estaba dentro de la palabra. Y era un regalo, o que me dice cuando yo chiquita, la Virgen María me pasa al niño Jesús, y yo lo empiezo a tener ahí, me puse a llorar con el niño. O sea, ¿cómo nos perdemos de la hermosura de Dios? Sí, y es lo que hay que pedirle al Espíritu Santo, que nos lleve a vivir,
porque en Dios no hay tiempo, Él es eterno presente. Nosotros somos los que estamos sometidos al tiempo de la corruptibilidad, donde nacemos, morimos, crecemos, pasamos por momentos alegres, tristes, estamos en un tiempo corruptible, pero en la Santa Eucaristía usted entra al eterno presente de Dios, donde usted recibe el pan bajado del cielo para tener vida eterna. Y el misterio, y cuando cuando todo es, o sea, ¿qué le puedo decir que no sea lindo en la Santa Eucaristía? Dígame qué le puedo decir que no. Pero de lo que a mí siempre me impactó era ver cuando el sacerdote empezaba a invocar el Espíritu Santo, a pedir la efusión del Espíritu, y cómo a través de los huecos que él tiene acá, los sacerdotes, nosotros se los vimos al Padre Pío, pero porque él era demasiado santo y sabía que los tenía y los contemplaba. Pero cuando un sacerdote no contempla el misterio de Dios a través de él, no alcanza a dimensionar de que él también tiene esos estigmas, y si no estuvieran esos estigmas no se bajaría el fuego del trono. Cuando un sacerdote invoca las manos sobre la ofrenda, todo el trono de la nube de Papá Dios se estremece y cae fuego que cae a través de las llagas del sacerdote. Y caen sobre ese pan y ese pan se piensa consumir, pero no estamos con un pan solo que se consume, sino con un Cristo en una cruz que se está entregándolo todo por nosotros, se está debatiendo en el sufrimiento más impresionante de dolor, y lo hace por amor a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos un pecado que decimos, sí, Jesús dio la vida por todos los pecadores. No, a cada uno con nombre personal, porque Él es Dios. Él lo dio por todos los hombres, pero a cada uno con nombre personal, porque todos y cada uno de nosotros somos importantes y muy amados por Dios. Entonces no es, la humanidad, no, tenemos que volver a vivir la palabra, entender que es por mí, que yo fui mis pecados, mis chismes, mis calumnias, mis abortos, mis indiferencias son las que están golpeando a Jesús. Cuando llega todo latigado cargando la cruz, en el momento de que va empezando el ofertorio, Él viene a ofrecerse al Padre. Yo estoy entregando unas monedas, pero yo no estoy acompañándolo a Él, acompañándolo realmente. ¿Y por qué está tan latigado? Porque cada persona que abandona la iglesia es un pedazo de carne que le arrancan a su cuerpo. Cada protestante que después de ser mariano y eucarístico abandona la iglesia, se convierte en una llaga, y cuando él retorna, esa llaga vuelve y se llena de carne de la persona que se fue, porque para él todos somos importantes. Ahora que nos dice Lucifer que todos los caminos son iguales y que todas las religiones es lo mismo, que lo importante es que usted sea bueno y que usted se va a salvar como si fuera por mérito propio. Ninguna persona, ni la más santa, por mérito va a ir al cielo. Solo hay un camino y es Él. Y es a través de su santo y eterno sacrificio, la iglesia como sacramento de salvación para el mundo entero. Y yo viví así, cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, de la herida sacerdotal que está abierta aquí, sale fuego que cae y se une con el fuego que cayó del cielo. Y en ese momento, cuando se une la herida del sacerdote con la herida traspasada de Cristo, ya no hay un pan. Cristo ha puesto un pedazo de su corazón y ha llenado el cáliz de la salvación para el mundo entero, la salvación, el cáliz de la salvación. Ahora es libre, Dios no obliga a nadie, pero es un acto de amor presente de la infinita misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces yo veía todo esto. ¿Usted se imagina la alegría para ir a misa? Era impresionante. Pero mi familia era muy pobre, y por la misma pobreza se tuvieron que venir del Huila, donde uno pasaba y te encontraba la iglesia abierta a todo momento, y uno escuchaba cuando él lo llamaba. Yo lo escuchaba, yo podía estar jugando contenta, pero yo escuchaba el llamado, y yo dije, el cielo me llama, y salía corriendo
me entraba, me arrodillaba un ratico, lo miraba, lo contemplaba y a veces le decía, vamos niño Jesús a jugar con nosotros. Esa es ir al cielo. Usted no va a una Eucaristía, a un templo o así, no, usted va al cielo porque Jesús le está esperando para ofrecerle su vida, su sacrificio, su corazón para que tengamos vida eterna. Así lo viví. Y así lo viví hasta que llegué a Bogotá. Mis padres estaban aguantando hambre, entonces se vinieron para Bogotá. Pero mi papá, en esa pobreza tan inmensa, nos llevó a vivir a un barrio, sin saber, por allá en el Huila, y que vine a Bogotá a buscar dónde podía pagar el arriendo. Pues en un sitio pavoroso. Estaba lleno de narcotraficantes, de tratas, de blancas. Era terrible ese sitio donde fuimos a parar. Entonces, claro, mi papá cuando ya está ahí y se da cuenta, entonces nos ha metido, se paniquea. Ya. La iglesia solo la abrían los domingos, no era iglesia abierta y era lejísimos, y entonces hay una distancia por seguridad de nuestras propias vidas entre Dios y nosotros, de no ir al cielo cada vez que Él me llamaba, porque no podía. No es lo mismo una niña en el pueblo que sale corriendo al cielo a una niña ya un poco más grandecita en un sitio bien peligroso, y su madre tampoco, mi mamá tampoco pudo seguir yendo al Santísimo y ni siquiera a misa diaria, a la Santa Misa diaria, porque no había para el bus, porque la iglesia era lejísimos y había que pasar por un puente y hacían de todo. Entonces solo podíamos ir cuando mi papá nos llevaba. Entonces mi papá nos llevaba los domingos. Entonces la relación ya se distanció, y uno cuando hace distancia de una profundidad se empieza a disipar en el mundo, y el mundo suave y dulcemente lo jala y uno no se da cuenta. ¿Y cómo sucedió? Muy fácil. Papá me mete a la escuela y él se da cuenta el peligro que yo estoy en la escuela, y como yo voy cambiando mi hablado, porque mi papá nos enseñó cómo hacer decenticos y todo eso, y yo ya soy vulgar, digo groserías, soy agresiva, tal cual pues lo que le tocaba vivir en una escuela, pero sin embargo yo era feliz en mi escuela. Pero mi papá dice, así me muera de hambre, yo voy a meter mi hija a un colegio de ricas. Hoy me doy cuenta que no era un colegio de ricas, era clase media. Pero cuando uno es pati arrastradito, bien pobrecito, y lo meten a un colegio de esos, pues claro, para mí eso fue lo máximo. Y ahí, tristemente, sin darme cuenta, me encontré mi muerte. ¿Cuál muerte? No la de la carne. Muerte es cuando un alma en gracia cae en el pecado mortal suavecito, suavecito, sin que se dé cuenta. Y no me di cuenta. Y como no me doy cuenta, llega una niña nueva al colegio, millonaria, se hace mi amiga, me invita, me gasta. Imagínate yo aguantando hambre, porque a mí no me daban lonchera ni nada de eso, porque pues no había plata. Y ella me gasta, me invita, se sienta al lado, se ríe, toma el pelo, y entonces yo empiezo a vivir una alegría, entre comillas, 13 años tengo, una alegría de juventud, y me empiezo a reír de cosas que no tienen sentido, como burlarme de un profesor, de una niña que está gordita, y me empiezo, sin darme cuenta, a copia de mi amiga Estela. Y no me doy cuenta, porque si me he dado cuenta hubiera podido huir, pero no me di cuenta porque fue suavecito como voy cayendo ahí. Y empiezo, por ejemplo, ya el primer pecado, para no ir tan lejos. Mi mamá siempre nos hablaba del valor de la verdad. Así mi papá a veces cuando venían a cobrarme decía, diga que yo no estoy. Y yo salía a decir que no estaba, pero finalmente yo tenía clarito que era verdad y que era mentira. Y mi amiga Estela, la primera vez que me dice, pues claro, me está tratando rica,
yo estaba abandonada del grupo, me humillaron y me hicieron el bullying por mi pobreza. Llega una niña nueva y se hace amiga mía, no, pues que ella estiraba las manos, yo estiraba las manos, yo decía que no se dé cuenta que soy pobre, porque me va a echar igual que las otras, y a aparentar ser fina. Y ya empecé a andar en el mundo de la mentira para no perder la primera amistad que yo tenía en el colegio y no me di cuenta. Y cuando nada más, mire, tan sencillo, llega la hora del recreo, cuando ella llega y me dice, vamos a tomar la lunch, y yo sin un peso, y yo en lugar de decirle no tengo plata, que era la verdad, le digo no tengo hambre. Y así, suavecito, suavecito, me fue seduciendo el mal entre su oscuridad y entre las apariencias. Y entonces ella se da cuenta que, pues, que no es que no tenga hambre, sino que no tengo plata, y me dice, tranquila, yo le gasto, ¿sabe qué? Me intoxiqué. ¿Usted imagina en una cafetería libre que pidiera lo que quiera? Quisiera pedir Coca-Cola, papas fritas, de todas las galguerías dulces, y después a vomitar porque mi estómago era reducido de aguantar hambre y voy y me como todas esas galguerías. Pero de ahí ella se volvió lo que yo creía mi ángel. Y para mí se me volvió una alegría ir a estudiar. Y cuando ella me dice, yo te llevo a mi casa, ella sí era de un colegio de niñas ricas, sino que la echaron del colegio de niñas ricas y a ella sí le tocó ir a un colegio, a un antro, para allá era un antro, ese colegio, porque no la recibían en ningún lado porque tenía mala conducta. Entonces ella llega, su chofer, a llevarla y me dice, yo la llevo a su casa. Y yo, ay, no, la matan. Donde la vean ese carro acercándose a mi barrio, la matan, y mi amiga no sale viva. Y entonces yo empiezo a andar para un lado, para el otro, volteé por allí, volteé para allá, y yo sé, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Y veo una casa linda, con un jardín, y veo abierta la reja. Ay, digo, aquí vivo. Y me bajé asustada que no saliera el dueño de la casa ni el perro que fuera a morderme. Y tan pronto ella me deja ahí, yo digo, mi papá es bravo. Y dijo, no, yo no quiero entrar. Y porque a ella le parecía peligroso ese sitio tan lindo donde yo la imaginé. Algo corriendo asustada, ni sabía dónde estaba, qué perdida. Así llegó el pecado a mi vida y no me di cuenta. No me di cuenta. De las peores cosas que me pasó en mi vida con ella es que me regaló una grabadora así de grande con cassette de música rock, porque allá le trajeron de Estados Unidos una casetera pequeña. Entonces ella me la regaló con los cassettes. La emoción de tener música, pero ¿qué música era? Era música rock. ¿Y cuál era la música que más me gustaban? Era la del Diablo con vestido azul y botas negras y gafas a gogo. Me la escuchaba a todo el momento y invocaba un montón de palabras que no tenía ni idea que esa música me estaba llenando de una frialdad a Dios. No volví a rezar, solté el rosario, no volví a hacer el Santo Rosario. Todos los días hacía la coronilla de los 3 misterios en esa época. Ya me da pereza rezar, empiezo a tenerle odio a los sacerdotes, empiezo a mi mamá, empiezo a odiar mi pobreza, lo que no odiaba de la música. Con la música también que vino una pérdida total de pudor, porque mi amiga me decía, si usted tiene bonitos senos, ¿para qué los esconde? Muéstrelos. Desapuntar. Salíamos del colegio, nos enrollamos el vestido a mostrar las piernas. Y empieza a decirle cómo me gustan, y entonces se despierta en mí un pecado de ser sensual a los hombres. Y así, 13 años, llegué a los 14. Y cuando yo llego a los 14 ya sé del aborto, porque mi amiga Estela traía los condones de Estados Unidos, la mamá se los traía, en mi pueblo, en mi país en esa época, y ella le traían los condones, las píldoras anticonceptivas, le regalaba a las amigas, y con ella me consagró al diablo.
Y cómo me consagró, facilísimo. Me dijo, mi mamá nos lleva donde una señora que nos lee el presente, el pasado y el futuro. Y es muy acertada. Y yo le dije, no, mi mamá ha dicho que eso es pecado mortal. Dice, no señora, ella invoca al Espíritu Santo y de echarle las cartas. ¿Saben? Ganó mi amiga. Y me voy a... Lo peor del caso fue que me gustó muchísimo y me empiezo a hacer un poco y de la mano de mi amiga, y mi amiga me va llevando por otras cosas, paso astrología, horóscopos, energías, creyendo cosas, cargando cadenas rezadas por el mismo. Y el mismo demonio me da mis poderes, y entonces yo empiezo a atravesar paredes, a mirar con el tercer ojo, a doblar cucharas con el poder de mi mente. Y no tengo sino 14. En un año, entre más alto Dios te tiene, más dura es la caída si te descuidas. Y eso fue lo que pasó. Yo no me di cuenta en qué momento la vida feliz, la vida de la paz en la pobreza o en la riqueza, yo no me di cuenta en qué momento abandoné la vida de la gracia para caer en el pecado mortal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque no me di cuenta, porque iba acompañado de alcohol, de cigarrillo, de bromas, de lo que el joven llama ser feliz, perder la libertad y ser un esclavo. Pues esa es Gloria Polo a sus 14 años.